Paloma nunca había imaginado que un día su vida cambiaría al cruzar las puertas de una mansión. Era una joven sencilla, de mirada noble y manos trabajadoras, que había aceptado un empleo como niñera para ayudar a su madre enferma y a sus 2 hermanos menores. Aquella mañana, mientras sostenía con nerviosismo una pequeña maleta con sus pocas pertenencias, fue recibida por Carmen, la empleada más antigua de la casa. El aire olía a limpieza y a silencio, un silencio que parecía demasiado pesado para un hogar donde vivía una niña de 7 años. Desde el pasillo se escuchaba un sollozo ahogado. Paloma se detuvo, mirando a Carmen con inquietud. La mujer bajó la voz. «La patrona otra vez, la niña llora desde hace rato». Paloma frunció el ceño. ¿Y su papá? Carmen suspiró con resignación. «Viajando, como siempre. Aquí manda doña Verónica». Apenas terminó de decirlo, una puerta se azotó en el piso superior y una voz fría resonó. «Deja de hacer berrinche, Isabela. Quédate ahí hasta que aprendas». El llanto de la niña retumbó en la mansión. Paloma sintió un nudo en la garganta. Subió las escaleras casi sin pensar, siguiendo el sonido del llanto. En el pasillo se topó con una mujer rubia, impecablemente vestida, que cerraba con fuerza una puerta. Se acomodó el cabello y al ver a Paloma, sonrió con falsedad. «Ah, tú debes ser la nueva niñera. ¡Qué bueno! Yo tengo que salir. La niña está bien, solo hace drama. Cuando se calme, puedes empezar». Sin esperar respuesta, bajó rápidamente y salió de la casa. El silencio volvió, interrumpido solo por los sollozos tras la puerta cerrada. Paloma respiró hondo, golpeó suavemente y dijo con ternura: «Hola, chiquita. ¿Puedo entrar? No voy a regañarte». Los sollozos disminuyeron un poco. Paloma empujó la puerta y la abrió despacio. En el suelo, hecha un ovillo, estaba una pequeña de cabello castaño y ojos enrojecidos. Abrazaba sus rodillas, temblando. «¿Cómo te llamas, corazón?», preguntó Paloma, arrodillándose a su altura. La niña dudó, pero respondió bajito: «Isabela». Paloma sonrió. «¡Qué nombre tan bonito! Yo soy Paloma. ¿Por qué llorabas?». La niña llevó una mano a su pancita. «Me duele. Tengo hambre». Paloma miró el reloj. Era la 1 de la tarde. «¿No desayunaste?». Isabela negó con la cabeza. «¿Se olvidaron?». La rabia subió al pecho de Paloma, pero la ocultó con una sonrisa dulce. «Ven conmigo. Vamos a buscar algo rico». Isabela dudó, pero tomó la mano extendida. Bajaron juntas a la cocina. Paloma improvisó una torta y un vaso de jugo. La niña se sentó en un banquito y mientras movía las piernitas nerviosa, miraba todo con curiosidad. Cuando Paloma le mostró el plato, Isabela se iluminó. «Devoro cada bocado como si llevara días sin probar comida». «Eres lista, bonita y fuerte», le dijo Paloma. Los ojos de Isabela brillaron con sorpresa. «¿Yo?», suspiró y confesó con un hilo de voz: «Ella dice que soy mala». Paloma se contuvo para no llorar. «No, Isabela, eres una niña maravillosa». Algo cambió en los ojitos de la pequeña. Por primera vez confió en aquella desconocida. Ese día, mientras jugaban con bloques de colores, la niña mostró una inteligencia sorprendente. Reconocía colores, repetía palabras, contaba hasta 10. Nadie parecía haberle dado la oportunidad de demostrar lo mucho que sabía, y justo en ese momento la puerta de entrada se abrió. Isabela se puso rígida. Paloma escuchó los tacones de Verónica en las escaleras. La madrastra entró en la habitación y observó a ambas con desconfianza. «¿Comiste, Isabela?», preguntó con voz cortante. La niña asintió, encogiendo los hombros. «¿Quién te dio permiso?». Isabela señaló tímidamente a Paloma. Verónica la miró con frialdad. «La próxima vez pregunta». «La niña tiene horarios. Si come fuera de hora no cenará». Forzó una sonrisa. «¿Verdad, cariño?». Isabela bajó la cabeza en silencio. Verónica salió y apenas la puerta se cerró, Isabela susurró: «Ella me lastima». El corazón de Paloma se encogió. Entendió que había llegado a un lugar donde la niña estaba atrapada entre el miedo y el abandono. Y supo también que, de alguna manera,
tendría que protegerla. Lo que no imaginaba era que muy pronto el propio padre de la niña descubriría con sus propios ojos la verdad que nadie se atrevía a decirle. Paloma trató de mantener la calma, aunque por dentro hervía de indignación. No podía creer que una mujer pudiera hablarle así a una niña indefensa. Cuando Isabela le mostró discretamente el brazo enrojecido por un apretón reciente, Paloma tuvo que contener las lágrimas. «Si alguien te lastima, puedes contarme siempre», susurró. La niña asintió en silencio, confiando en aquella promesa. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Verónica se mostraba impecable ante los demás, pero cuando Alejandro, el padre de Isabela, viajaba por negocios, la máscara caía. Regaños, humillaciones, amenazas veladas. Isabela parecía caminar sobre cristales, cuidando cada movimiento para no provocar la ira de su madrastra. Paloma se convirtió en su refugio. Le enseñaba a leer pequeños cuentos, la ayudaba a organizar sus juguetes como un juego, la elogiaba por cada logro. Poco a poco, la niña empezó a sonreír otra vez. Sin embargo, Paloma sabía que todo podía desmoronarse en cualquier momento si Verónica notaba cuánto la niña dependía de ella. Una tarde, mientras Paloma preparaba un pastelito en la cocina para Isabela, escuchó la puerta principal abrirse. El sonido de pasos firmes retumbó en el pasillo. Isabela corrió emocionada. ¡Papá! Alejandro había regresado de su viaje sin avisar. Alto, elegante y con un aire severo, se sorprendió al ver a su hija corriendo hacia él. La levantó en brazos, aunque con cierta torpeza. «¡Qué flaquita estás, princesa! ¿Comiste bien?» La niña asintió tímidamente, pero Paloma no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Alejandro notó la presencia de Paloma. «¿Tú eres la nueva niñera?», preguntó con voz profunda. «Sí, señor. Paloma Hernández». Él asintió con frialdad. «Espero que seas responsable. Mi hija requiere cuidados especiales». Verónica apareció justo a tiempo, sonriente, como si nada pasara. «Amor, Paloma es excelente. Isabela está más tranquila desde que llegó». Alejandro arqueó una ceja, pero no comentó nada. Esa noche, mientras cenaban juntos, Paloma notó algo inquietante. Alejandro apenas hablaba con su hija, respondía con monosílabos, concentrado en su celular. Isabela lo miraba con ansias, esperando atención, pero él no parecía darse cuenta. Paloma comprendió entonces que no solo luchaba contra la crueldad de Verónica, sino también contra la indiferencia de un padre ausente. Pasaron los días y Paloma se esforzaba por mantener un ambiente seguro para Isabela. La niña aprendía canciones, números, hasta algunas palabras en inglés. Cada pequeño logro era una chispa de esperanza. Pero Verónica observaba con creciente molestia. Empezó a lanzar comentarios venenosos. «Cuidado, Paloma, la niña se apega demasiado a ti. Después sufrirá cuando te vayas». Paloma tragaba en seco. No podía responder, aunque su corazón gritaba que jamás abandonaría a Isabela. Una mañana, Alejandro decidió quedarse en casa para trabajar. Desde su oficina podía escuchar a su hija jugando en la sala. Verónica, molesta por el ruido, gritó: «Isabela, guarda esos juguetes, tu papá necesita silencio». La niña obedeció apresurada, casi llorando. Alejandro frunció el ceño. Apenas se escuchaba un murmullo. Entonces observó desde la puerta entreabierta cómo Paloma se acercaba sonriendo. «¿Quieres que guardemos juntas? Hagámoslo como un juego. Los bloques rojos aquí, los azules allá». Isabela rió, y en pocos minutos todo estaba ordenado. Alejandro quedó pensativo. Había visto algo distinto. Su hija no era torpe ni desobediente. Solo necesitaba paciencia y cariño. Más tarde, cuando Isabela le mostró cómo podía contar hasta 20, Alejandro se sorprendió. «¿Dónde aprendiste eso?» «Paloma me enseñó», respondió orgullosa. El hombre miró a la niñera con una mezcla de incredulidad y admiración. Verónica, que observaba desde la cocina, apretó los labios. Aquella conexión no le convenía. Esa noche discutió con Alejandro. «La niña depende demasiado de esa empleada.
no es saludable. Alejandro respondió serio. Lo que no era saludable era verla siempre callada, con miedo. Ahora está aprendiendo, riendo. Verónica lo acusó de estar siendo manipulado. Él negó, aunque en su interior empezaba a cuestionarse muchas cosas. La tensión crecía. Paloma sabía que estaba caminando en una cuerda floja. Debía cuidar cada palabra, cada gesto, porque Verónica buscaba cualquier motivo para acusarla. Pero su vínculo con Isabela se hacía más fuerte. La niña incluso comenzó a dibujar pequeños retratos. Ella, su papá y Paloma, todos juntos. Cuando Verónica descubrió los dibujos, los rompió frente a la niña. No necesitas dibujar a nadie más que a tu familia de verdad. Isabela lloró desconsolada, y Paloma tuvo que abrazarla en secreto para consolarla. El clímax llegó un sábado por la tarde. Alejandro estaba en casa cuando escuchó un grito. Corrió al cuarto de su hija y encontró a Isabela en el suelo, la rodilla lastimada. Verónica decía que había tropezado, pero la niña, entre sollozos, insistía. Ella me empujó. Un silencio pesado llenó la habitación. Alejandro miró a su esposa con incredulidad. ¿La empujaste? Verónica fingió indignación. «Claro que no, está inventando». Pero la convicción en la voz de Isabela sembró la duda en su corazón. A partir de ese día, Alejandro comenzó a observar más. Notó las contradicciones entre lo que Verónica decía y lo que realmente pasaba. Notó la manera en que su hija se iluminaba con Paloma y se apagaba con su madrastra. Empezó a preguntarse cuántas verdades había ignorado por años. Una noche, mientras Paloma guardaba la cocina, escuchó a Alejandro hablar por teléfono. «No sé qué hacer, hermano. Verónica dice que la niña es difícil, pero con la niñera parece otra persona. Nunca la vi tan feliz». La voz de Alejandro temblaba de confusión. Paloma entendió que algo estaba cambiando. El padre comenzaba a ver la verdad con sus propios ojos, y el destino no tardaría en darle la prueba definitiva. El lunes amaneció con un aire extraño en la mansión. Alejandro decidió trabajar desde casa nuevamente. Quería observar por sí mismo la dinámica que hasta ahora había ignorado. Desde su despacho escuchaba pasos apresurados, voces apagadas y de vez en cuando el murmullo dulce de Paloma conversando con su hija. Ese día ocurrió algo revelador. Isabela estaba sentada en la mesa del comedor, concentrada en dibujar. Paloma se inclinaba a su lado, corrigiendo suavemente, elogiando sus trazos. De pronto, Verónica apareció. Miró el dibujo y soltó una carcajada cruel. «¿Qué es esto? Parece un garabato. Tu papá se va a decepcionar si ve semejante porquería». Sin dudar, arrancó el papel de las manos de la niña y lo rompió en pedazos. Isabela quedó petrificada, los ojitos llenos de lágrimas que no se atrevía a soltar. Paloma apretó los labios, sintiendo una rabia inmensa. Alejandro, que había presenciado todo desde la puerta entreabierta, intervino. «¿Qué estás haciendo, Verónica?» Ella se sobresaltó. «Solo la estoy educando. No puede crecer creyendo que todo lo hace bien». Alejandro miró a su hija temblando de miedo y algo se quebró dentro de él. «¿Así la educas? Humillándola». Verónica intentó justificarse, pero su voz sonaba débil. Por primera vez, Alejandro no aceptaba sus excusas. Esa noche, mientras cenaban, Isabela permaneció callada. Alejandro intentó sacarle conversación, pero la niña lo miraba con recelo. Finalmente susurró: «¿Tú también crees que soy torpe?» El silencio fue tan pesado que Alejandro sintió un golpe en el pecho. «No, princesa, tú eres maravillosa». Paloma bajó la mirada para ocultar las lágrimas. Al día siguiente, el ambiente estaba aún más tenso. Verónica parecía haber notado el cambio en la actitud de su esposo. Decidió entonces urdir un plan. Fingió dulzura, ayudó a Isabela a vestirse, preparó el desayuno ella misma. Alejandro se confundió, preguntándose si tal vez había exagerado, pero Paloma lo sabía. Era solo actuación.
La confirmación llegó horas más tarde. Mientras Alejandro atendía una videollamada, escuchó un ruido fuerte seguido de un llanto. Corrió al cuarto de su hija y la encontró encerrada desde afuera. Golpeó la puerta y exigió explicaciones. Verónica apareció con calma. La niña estaba haciendo berrinche, necesitaba calmarse sola. Alejandro abrió con la llave y vio a su hija acurrucada en un rincón, con los ojos hinchados. No hice berrinche, solo quería agua. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier grito. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Observaba a su esposa con desconfianza y a Paloma con nuevos ojos. ¿Cuántas veces había estado ciego? ¿Cuántas veces había dejado a su hija a merced del desprecio de una mujer que solo fingía? El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. Alejandro regresó temprano y escuchó desde la sala cómo Verónica hablaba por teléfono. No sé cuánto más podré fingir. Si logro que parezca que Isabela es difícil, Alejandro aceptará enviarla a una escuela especial. Allí estará fuera de mi vida y tendré libertad otra vez. Alejandro sintió un escalofrío. No podía creer lo que oía. Entró de golpe, sorprendiéndola. ¿Eso es lo que quieres? ¿Deshacerte de mi hija? Verónica palideció. Intentó negar, pero él ya no escuchaba. Isabela, que había oído parte de la conversación, corrió a los brazos de su padre. ¿Me vas a mandar lejos?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro la abrazó con fuerza. «Nunca, princesa, nunca». Paloma observaba desde la cocina, con lágrimas en los ojos. Sabía que aquel momento marcaría un antes y un después. Alejandro finalmente había abierto los ojos, pero también entendía que Verónica no se rendiría tan fácil. Efectivamente, esa misma noche, la madrastra tramó un último golpe. Colocó su pulsera de oro dentro de un trapo de limpieza y esperó a que Paloma lo usara. Cuando la joya cayó al suelo, fingió sorpresa. ¡Ladrona! ¡La sorprendí robando! Isabela miró confundida, sin saber qué creer. Alejandro exigió pruebas, pero Verónica juraba que había atrapado a la niñera en el acto. Paloma, con lágrimas, intentaba explicar que no había tomado nada. Isabela, presionada por su madrastra, balbuceó. Vi a Paloma con la pulsera. El corazón de Paloma se rompió. Alejandro, aunque dudaba, pidió a Paloma que se marchara hasta aclarar la situación. La joven salió con el alma destrozada, mientras Isabela lloraba desconsolada. «No quiero que se vaya, papá». Verónica acarició el cabello de la niña con fingida ternura. «Era mala. Con el tiempo lo entenderás». Pero Alejandro no estaba convencido. Algo en su interior le gritaba que todo era una farsa. Decidió entonces investigar por sí mismo. Alejandro no podía quitarse de la cabeza el llanto de su hija ni la mirada desesperada de Paloma cuando la acusaron. Salió de la casa con el teléfono en la mano, condujo sin rumbo unos minutos y luego decidió preguntar en los puestos cercanos al centro si alguien conocía a una joven llamada Paloma Hernández. Un hombre en una gasolinera asintió. «La he visto atendiendo un carrito de comida por esta zona». Alejandro siguió las indicaciones y la encontró sirviendo platos sencillos a obreros. Llevaba el cabello recogido y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando lo vio, se tensó. «Señor Alejandro». Él levantó las manos, sin arrogancia, sin distancia. «Vine a pedirte perdón. No debí haberte echado. No te creí como debía». Paloma tragó saliva. «Yo no robé esa pulsera. Cayó del trapo». «Lo sé», dijo él con voz grave. «Quiero escuchar todo de tu boca. Y quiero que vuelvas, al menos hasta que yo resuelva esto». Paloma lo miró con un miedo antiguo. «La señora me odia. Si regreso, va a buscar otra manera de perjudicarme». «No volverás sola», respondió Alejandro. «Volvemos juntos, y si alguien toca a mi hija o te humilla otra vez, esa persona no se quedará un día más en mi casa». Regresaron al anochecer. La mansión estaba en silencio. Carmen, al verlos, suspiró aliviada y les hizo un gesto con los ojos hacia el piso de arriba. «Isabela está despierta.
pero no la dejan salir del cuarto. Alejandro subió de dos en dos, abrió la puerta y encontró a su hija sentada en la cama, con los ojitos encendidos de esperanza al ver a Paloma detrás de su padre. ¿Vas a regresar?, preguntó en un hilo de voz. Estoy aquí, chiquita, dijo Paloma arrodillándose. No me voy. Isabela corrió a sus brazos. Verónica apareció en el marco de la puerta, impecable, como si nada hubiese pasado. ¿Qué significa esto? Yo despedí a esta mujer. Alejandro se volvió hacia ella con un cansancio nuevo. Yo la traje de vuelta. Verónica sonrió con desdén. Ah, claro, porque te manipuló. La atrapé robando. Quiero entender algo, interrumpió Alejandro. ¿Por qué tu pulsera estaba en un trapo de limpieza? Ella no parpadeó. La escondió para llevársela. ¿Y por qué la dejó caer frente a ti? La sorprendí a tiempo. Alejandro apretó la mandíbula. Isabela, ven, princesa. La niña se acercó agarrada a la mano de Paloma. Dime la verdad. ¿Viste a Paloma tomar la pulsera de algún lugar? Isabela miró a su madrastra, luego a su padre, luego al suelo. Se le notó el miedo, la lucha por dentro. Se cayó del trapo. Verónica la puso. Verónica dio un paso brusco. ¡Miente! Isabela se encogió y Paloma la cubrió con los brazos. Alejandro respiró hondo, como si el aire doliera. No volveré a ignorar lo que mi hija me dice. Paloma se queda. Si no te gusta, mañana mismo puedes irte. Verónica rió, incrédula. ¿Me estás echando por una empleada? Te estoy diciendo que no voy a permitir que nadie humille a mi hija ni a quien la cuida con amor. La mujer lo miró como si él fuera un extraño. Te vas a arrepentir. Alejandro no respondió. La batalla estaba declarada. Las horas siguientes fueron una calma tensa. Paloma preparó una cena simple. Isabela comió en la cocina, riendo bajito por primera vez en días. Alejandro la observaba, todavía con la culpa pegada a la piel, como si tuviera que aprender de nuevo a ser padre. Cuando acostaron a la niña, él y Paloma quedaron solos en el pasillo. Gracias por volver, dijo él con una honestidad que la desarmó. Paloma bajó la vista. Yo no habría podido dormir sabiendo que Isabela me necesitaba. No merecías esto, respondió Alejandro. Yo fui ciego demasiado tiempo. Todavía podemos hacer las cosas bien. Él asintió, pero su gesto fue serio. Verónica no se quedará quieta. No se equivocaba. A la mañana siguiente, mientras Isabela estaba en la escuela, sonó el teléfono. «El señor Montemayor», habla la licenciada Leticia Aguirre del Consejo de Protección de la Niñez. Recibimos una denuncia de posible negligencia. Una menor al cuidado de personal no calificado. Alejandro sintió el estómago vacío. Mi hija está bien cuidada. Necesitamos realizar una visita hoy por la tarde. Hoy, repitió como si la palabra tuviera filo. Vengan, colgó y miró a Paloma. Nos denunciaron. Ella no preguntó quién. Lo supo sin que él lo dijera. Van a venir a evaluar. Si son estrictos, podrían decir que Isabela necesita una cuidadora titulada. Paloma apretó los puños. Yo no tengo un título, tengo experiencia, pero para ellos tal vez no baste. Alejandro llamó a su abogado de confianza, el licenciado Fernando Villaseñor. Vendrán hoy, explicó. Prepara todo, dijo Fernando. Orden impecable, horarios, alimentación. Y consigue cartas de la escuela, si hay progreso que conste. Pasaron la mañana limpiando, ordenando, poniendo en carpetas los informes de la escuela y pediatra. Paloma organizó los cuadernos de Isabela, subrayó ejercicios, marcó con post-its los avances. Cuando la niña llegó, Paloma la bañó, le peinó con trencitas y practicó con ella una lectura en voz alta. ¿Por qué hoy todo tan perfecto?, preguntó Isabela con picardía. Porque vendrán a conocer lo increíble que eres, sonrió Paloma. A las 4, la licenciada Aguirre y una trabajadora social cruzaron el umbral. Alejandro las recibió con formalidad. Caminaron por la casa, se asomaron a la cocina impecable, vieron el cuarto de Isabela decorado con dibujos nuevos que Paloma había rescatado del cesto la noche anterior.
En el escritorio, una carpeta con la etiqueta Isabella Avances mostraba fotos, fechas, tareas. La trabajadora social sonrió involuntariamente. ¿Podemos hablar con la niña? Paloma asintió. Isabella charló tímida los primeros minutos. Luego, como si se acordara de quién era, contó cómo sabía atarse los zapatos, qué canciones le gustaba cantar con Paloma, cómo su papá prometió jugar más con ella. Tanto cariño honesto en esas frases sencillas que la licenciada Aguirre guardó sus prejuicios. La niña parece bien cuidada, señor Montemayor. Aún así, debo hacer un seguimiento durante algunas semanas. Alejandro aceptó. Lo que necesite. Mi hija es lo primero. Cuando se fueron, Alejandro apoyó la espalda en la puerta como si le pesara el mundo. Lo logramos por hoy. Paloma respiró. Pero esto no ha terminado. Esa noche, la casa se mantuvo en un equilibrio frágil. Verónica, arrinconada por la evaluación, fingió moderación. Alejandro no dejó de mirar. Isabella durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. Paloma, en cambio, se quedó despierta, mirando el techo, sintiendo que la paz estaba hecha de cristal. Al día siguiente, Fernando pasó por la casa con café y papeles. Hay dos caminos si la evaluación se complica, explicó. Contratar a una cuidadora con título oficial o formalizar el vínculo de Paloma con Isabella. Alejandro lo miró sin entender. ¿Formalizar? Matrimonio. No por conveniencia, no sería justo para nadie si no hay amor. Pero la ley reconoce a la madrastra con ciertos derechos y valora la estabilidad. Paloma casi dejó caer la taza. Eso es demasiado. Fernando levantó las manos. Lo entiendo, no presiono, pero debían saberlo. Alejandro se quedó mirando el jardín. No respondió en ese momento. Pasaron días de observación. La licenciada Aguirre volvió en 2 ocasiones. Cada vez halló una Isabella más segura. En una de las visitas, la niña corrió a mostrarle su cuaderno. «Mire, escribo mi nombre». La licenciada se agachó. «Te salió precioso». Alejandro y Paloma intercambiaron una mirada que decía todo. Verónica apretaba los dientes cada vez que Isabella decía «Paloma me enseñó». El control se le escapaba de las manos. Un viernes, Alejandro encontró a Paloma en la cocina, lavando platos y llorando en silencio. ¿Qué pasó? Nada malo, solo no sabía que podía querer así a alguien que no es de mi sangre. Alejandro la escuchó con el corazón en la garganta. Tú le has dado a mi hija algo que yo no supe darle a tiempo. Usted está aquí ahora, respondió Paloma, en voz muy suave. Se quedaron en silencio, y fue un silencio distinto, como una promesa sin palabras. La llamada llegó el lunes. Señor Montemayor, necesitamos un documento adicional. El seguimiento muestra buena evolución, pero hay preocupación por la formalidad del cuidado cotidiano. Recomendación: cuidador certificado o figura materna legal presente. Alejandro miró las manos de Paloma, las mismas manos que le devolvieron a su hija el hambre de vivir. «Vístete», dijo con un impulso que ni él mismo esperaba. «Vamos al registro civil». Paloma se congeló. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro de lo que eres para Isabella y de lo que quiero que seas». Paloma tembló un poco. «Yo...» y no pudo terminar. Alejandro dio un paso hacia ella. «No te pido que me salves de un trámite. Te pido que me acompañes a construir una familia». Un sollozo se le escapó a Paloma, no de tristeza, sino de alivio. Sí, se casaron ese mismo día por lo civil, sin ceremonia, con Carmen y Fernando como testigos. De regreso a casa, Isabella corrió hacia ellos. ¿Dónde fueron? Alejandro se agachó a su altura. A hacer algo importante. Miró a Paloma. Ella tragó saliva. «Ahora soy la esposa de tu papá». Isabella parpadeó, confundida, y luego se iluminó como si el sol hubiera entrado en la sala. «¿Puedo decirte mami?» Paloma se mordió el labio para no llorar. «Si tú quieres». «Quiero. Entonces soy tu mami». Isabella saltó en sus brazos y la casa entera pareció respirar por primera vez. La licenciada Aguirre regresó esa semana. «Supe del cambio familiar», dijo con cautela.
Alejandro asintió. Fue una decisión del corazón, no un truco. La trabajadora social habló con Isabela a solas. ¿Cómo te sientes con Paloma ahora que es tu mami? Feliz. Ella juega, enseña, no grita. Papá ama, mami ama, yo amo. La licenciada escribió en su libreta y antes de irse dijo algo que los alivió a todos. No veo motivo para continuar con la denuncia. Voy a recomendar archivar el caso. Cuando cerraron la puerta detrás de ella, Alejandro abrazó a Paloma en la cocina, sin vergüenza. Gracias. Gracias a ti por elegirnos, respondió ella. Isabela se asomó por la puerta con una flor desarmada de papel. Para mi familia, anunció con orgullo. Parecía un final, pero Verónica no sabía perder. Apareció una mañana con un abogado de traje gris y una carpeta abultada. Vengo a ejercer mis derechos, anunció sin pedir permiso para entrar. Fui madrastra de Isabela por 2 años. Quiero visitas quincenales. Alejandro mantuvo la serenidad. Tú renunciaste a cualquier autoridad moral el día que la humillaste. El abogado tosió. La ley es la ley. Si hubo convivencia familiar, hay derechos. Fernando, que ya estaba preparado para esa jugada, llegó a los 10 minutos. La ley también protege a la menor del maltrato. Si hubo crueldad, no hay derecho que valga. El abogado de Verónica sonrió con suficiencia. ¿Y dónde están las pruebas? Fotos con la niña, recibos de compras, consultas. Mi clienta las tiene. Muestran preocupación y cuidado. Paloma sintió que la sangre le hervía. ¿Cuidado? Decirle que estorba, romperle dibujos, encerrarla por pedir agua. Eso no es cuidado. Verónica la miró con odio. Eres buena para llorar. Lo aprendiste rápido. Fernando levantó una mano. Propongo algo. Hablar a solas unos minutos, sin abogados. Alejandro dudó. Paloma miró a Verónica. 5 minutos. Solo tú y yo. Entraron a la sala pequeña, esa sin cámaras ni curiosos. Paloma respiró hondo. Te voy a pedir una sola cosa. Que nos dejes en paz. Verónica se cruzó de brazos. No me interesa tu paz. Me interesa que él sufra como yo sufrí. No sufriste por amor a Isabela. Sufriste porque nunca te miró como miró a Isabela, su primera esposa, y te desquitaste con una niña. Verónica no respondió. Paloma dio un paso. Dime aquí, sin teatro, ¿qué sentías cuando la veías reír? Dímelo. Verónica apretó la boca. Rabia. Paloma parpadeó. No esperaba que lo dijera tan pronto. Porque me recordaba todo lo que no tuve. Yo hacía todo perfecto y no era suficiente. Ella aparecía y él ya era feliz. ¿Y tu respuesta fue lastimarla? Yo perdía la paciencia. La disciplina es necesaria. No es disciplina llamar basura a sus dibujos. No es disciplina dejarla con hambre. No es disciplina plantarle joyas a una empleada para separarla de la única persona que la protegía. Verónica tragó aire. No vine a confesar nada. Entonces no confieses. Di frente a los abogados que quieres ver a Isabela, que prometes respetarla, que no la vas a romper un día sí y otro también. Verónica mostró una sonrisa herida. No puedo prometer lo que no siento. Paloma la miró sin rencor. Eso es lo más honesto que dijiste desde que te conocí. Verónica se quedó callada. Paloma tocó el picaporte. Terminé. Cuando salieron, la sala principal estaba en silencio expectante. Fernando miró a Alejandro. ¿Y bien? Paloma no repitió palabras, solo dijo, ella no puede prometer lo que una niña necesita. Verónica arqueó la ceja. No dije nada que pueda usarse en mi contra. Fernando extendió un documento. Puedes firmar renunciando a visitas o peleamos. Y yo no pelearé con gritos, pelearé con testigos, con registros, con lo que ya vio el consejo y con lo que tu conciencia sabe. El abogado de Verónica se inclinó hacia ella y le habló en voz baja. La mujer dudó, miró la puerta del cuarto de Isabela, que en ese momento estaba en la escuela. Miró a Alejandro y a Paloma de pie, juntos, y entendió que la guerra que ella quería ya no tenía sentido. Firmó. Felices con su familia perfecta, escupió. Algún día la imperfección los alcanzará. Nadie le respondió. Se fue con la carpeta bajo el brazo y la derrota en los ojos. La casa
Por fin respiró. Los días siguientes tuvieron luz nueva. Isabela se despertaba y corría a la habitación de sus padres. «Buenos días, papi. Buenos días, mami». Paloma le enseñaba a hacer huevos revueltos, a tender la cama, a ordenar sus libretas. Alejandro la llevaba al parque los sábados y aprendió a trenzarle el cabello el domingo en la tarde, entre risas y torpezas. La escuela reportó avances sorprendentes, más participación, preguntas, ganas de aprender. La pediatra habló de coordinación, de lenguaje, de autoestima. «El ambiente que han construido es medicina», dijo con una sonrisa que parecía bendecirlos. Un mes después, la escuela organizó el Día de la Familia. Cada niño debía presentar a su gente y dibujarla. Isabela tomó la mano de Alejandro y de Paloma y los llevó frente a sus compañeros. «Él es mi papá, ella es mi mami, me escogieron los dos». Un niño preguntó con esa crueldad franca de los niños. «¿Cómo que te escogieron?» Isabela pensó un segundo. «Porque el amor se escoge, no siempre viene solo. Hay que querer». La maestra se llevó la mano al pecho. Al final, todos colgaron sus dibujos en una cuerda. El de Isabela tenía 3 figuras tomadas de la mano con la frase «Mi familia que me ama». Por la noche, en la terraza, mientras Isabela dormía aferrada a un peluche, Alejandro tomó la mano de Paloma. «A veces me pregunto si merezco tanta paz después de haber sido tan ciego». Paloma apoyó la cabeza en su hombro. «La paz no se merece o se deja de merecer. Se cuida, se alimenta, como una niña con hambre». Alejandro la miró con ternura. «Gracias por haber alimentado lo que yo había olvidado. Gracias por haber tomado una decisión valiente». «No sé si fue valiente, fue la única posible». Paloma rió bajito. «Así suenan las decisiones valientes cuando por fin las hacemos». Se quedaron allí sin prisa, escuchando la respiración leve de la casa, el murmullo de una calle lejana, el viento que movía las hojas de los árboles. Con el tiempo Isabela dejó de preguntar si Verónica volvería. A veces, cuando algo la ponía nerviosa, se quedaba callada unos segundos, respiraba como le había enseñado Paloma y decía: «Estoy bien, aquí estoy segura». Y estaba segura. Lo supo el día en que, sin mirar a los adultos para pedir permiso, tomó un cuaderno y escribió: «Gracias». Lo dejó en la mesa de la cocina, al lado de una flor de papel. Alejandro lo encontró al volver del mercado. «¿Por qué me das esto?» «Porque ahora tengo hambre de cosas ricas todos los días», respondió ella señalándose el pecho. La noticia de su nueva vida llegó a oídos de Verónica, y por un instante la vieja rabia regresó a su sangre. Tomó el teléfono para marcar al abogado. Luego lo dejó en la mesa. Miró alrededor de su departamento alquilado, con cajas aún sin abrir, y se vio a sí misma con la misma pregunta de siempre. ¿Qué hago con lo que no tuve? Por primera vez, no llamó a nadie. Por primera vez, el silencio no le dio una excusa para lastimar a otro. No era redención, no todavía, pero era un comienzo de nada. Y a veces, la nada es mejor que el ruido equivocado. El año avanzó y trajo domingos con lluvia y chocolate caliente, tareas con manchas de lápiz, pequeños conciertos improvisados en la sala donde Isabela cantaba sin miedo. Alejandro llegó tarde una noche, agotado, y encontró a Paloma dormida en el sofá, con la cabeza inclinada sobre un libro de cuentos. La cubrió con una manta y se quedó un minuto mirándola. No pensó en títulos, ni en papeles, ni en la manera en que el mundo los veía. Pensó en la decisión que tomó el día que la encontró alimentando a su hija, en aquella sopa tibia y en una niña con los cachetes sucios que devoró la vida en una cuchara. Pensó que ahí empezó todo. Pensó que, por fin, comprendía de qué están hechas las historias que el tiempo decide guardar, de actos pequeños que cuando se repiten con amor, se vuelven gigantes. Si llegaste hasta aquí, quiero saber qué habrías hecho tú en el lugar de Alejandro. ¿Habrías confiado en Paloma desde el primer momento o te costaría ver lo que estaba frente a tus ojos? ¿Crees que Verónica merecía una segunda oportunidad
¿O la salida definitiva fue lo correcto? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión hace crecer esta comunidad. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Nos vemos en la próxima historia.